Mi papá invadió mi casa nueva y exigió los dormitorios diciendo, múdate al ático o estás muerta para nosotros, así que esperé hasta el día de su boda para revelar mi secreto ante la policía y ver cómo su mundo se derrumbaba. El teléfono sonó antes de que terminara de dejar mi maleta. Había estado parada en medio de la sala de estar, rodeada de cajas sin abrir, con el olor a pino fresco entrando por las ventanas abiertas, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi mano. La pantalla se iluminó con una palabra, papá. Mi estómago se contrajo antes incluso de contestar. Algo en el momento se sentía incorrecto, como si la casa misma se hubiera quedado en silencio, esperando. Dije hola. Papá no preguntó qué tal el viaje. No dijo felicitaciones. No comentó sobre la casa ni preguntó si ya me había instalado. Su voz sonaba plana y cortante, como si estuviera leyendo instrucciones de una lista. Me dijo que necesitaba subir mis cosas al ático. Dijo que venía toda la familia. Dijo que necesitaban los dormitorios. Por un segundo pensé que le había oído mal. Le pedí que repitiera. Lo hizo, más lento esta vez, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Dijo que esto no era una discusión. Dijo que la familia es lo primero. Luego su voz bajó, dura y definitiva. Si me negaba a recibirlos, estaría muerta para la familia. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, mirando la pared del fondo donde la luz del porche se derramaba sobre el piso de madera. No alcé la voz. No discutí. Ni siquiera le dije que esta era mi casa. Las palabras se asentaron en mi pecho, pesadas e inútiles. Papá esperó una respuesta. Cuando no hubo ninguna, terminó la llamada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que él hubiera dicho. Podía escuchar el suave tic-tac del reloj de pared que había colgado esa misma tarde. En algún lugar afuera, el viento se movía entre los árboles. Esta casa había sonado viva hace una hora. Ahora se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Me bajé hasta el borde del sofá, con el teléfono todavía en la mano, y traté de entender cómo mi primera noche aquí se había convertido en esto. Había imaginado este momento de manera tan diferente. Pensé que la primera noche en mi casa de la montaña sería tranquila en el buen sentido. Me imaginaba acurrucada en el sofá con una manta, una copa de vino en la mesa de centro, las ventanas abiertas al aire fresco. Pensé que dormiría profundamente, el tipo de sueño que llega cuando finalmente dejas de prepararte para que lo siguiente salga mal. En cambio, estaba sentada allí repitiendo las palabras de mi papá una y otra vez, cada una aterrizando más fuerte que la anterior. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa por un momento. Si están escuchando esto ahora mismo, tengo curiosidad por saber dónde están y qué están haciendo. ¿Están conduciendo, doblando ropa, sentados con una taza de café como yo lo estaba más tarde esa noche, tratando de calmar sus pensamientos? Donde quiera que estén, espero que se queden conmigo. Desearía poder decir que estaba sorprendida por lo que dijo papá. Pero la verdad es que una parte de mí no lo estaba. Esta no era la primera vez que me hablaba como si le debiera algo. Fue solo la primera vez que lo hizo en mi propia casa. Había trabajado la mayor parte de mi vida adulta para momentos como este. Durante años, viví según mi calendario y mi bandeja de entrada. Trabajaba en consultoría tecnológica, el tipo de trabajo donde los días se mezclan entre sí y los fines de semana son simplemente días laborables más tranquilos. Las semanas de 70 horas eran normales. Las semanas de 80 horas no eran inusuales. Atendía llamadas en aeropuertos, terminaba informes en habitaciones de hotel y aprendí a cenar de envases de comida para llevar sin saborear realmente la comida. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije a mí misma que estaba construyendo algo. Cuando finalmente me ascendieron a principios de 2025, sentí una oleada de alivio más que de orgullo. Significaba que podía reducir la velocidad. Significaba que podía dejar de demostrar mi valía cada segundo del día. Unos meses después, firmé los papeles de esta casa. La casa de la montaña se encuentra escondida en las montañas Blue, rodeada de árboles altos y carreteras sinuosas que te obligan a tomarte tu tiempo. No es llamativa. Es sólida, tranquila y un poco anticuada, con amplias ventanas y un largo porche que mira hacia las colinas. La primera vez que caminé por ella, sentí que algo se aflojaba dentro de mí.
Como si mis hombros cayeran una pulgada sin que yo siquiera me diera cuenta de que habían estado tensos. Esta era la primera cosa que había poseído que era completamente mía. Sin compañeros de cuarto. Sin contratos de arrendamiento compartidos. Sin compromisos sobre el espacio, el ruido o los horarios. La compré con mi propio dinero, ganado hora tras hora, año tras año. La compré porque mamá se había ido. Ella falleció en 2023, e incluso ahora, decir eso se siente extraño. El mundo siguió moviéndose después de que ella murió. A los plazos de entrega del trabajo no les importó. Las reuniones siguieron ocurriendo. La gente seguía preguntando cómo estuvo mi fin de semana. Pero algo fundamental cambió para mí. Me di cuenta de cuánto de mi vida se había tratado de resistencia. De poner un pie delante del otro y decirme a mí misma que descansaría más tarde. Más tarde finalmente llegó, y se parecía a esta casa. Por eso la llamada de papá cortó tan profundamente. No se trataba solo de las palabras. Se trataba de lo que representaban. En su mente, esta casa no era mi santuario. Era un recurso. Un espacio que él podía asignar como mejor le pareciera. Una cosa que existía para la familia, lo cual de alguna manera nunca parecía incluir mis necesidades. Me levanté y caminé por la casa, habitación por habitación, tocando los respaldos de las sillas, el borde de la encimera de la cocina, la barandilla de las escaleras. Necesitaba recordarme a mí misma que este lugar era real. Que me pertenecía a mí. Arriba, los dormitorios estaban vacíos, esperando. El ático era pequeño y estaba sin terminar, con un techo bajo y una sola ventana. Papá me había dicho que me mudara allí como si fuera la cosa más razonable del mundo. Lo imaginé diciéndolo de nuevo, con su tono firme e incuestionable: múdate al ático. Necesitamos los dormitorios. Como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente que él generosamente me permitía solucionar. Lo que más me sorprendió fue mi reacción. No sentí enojo de inmediato. Me sentí quieta. Calmada de una manera que no se sentía saludable. Era la misma calma que solía tener en reuniones de alta presión cuando alguien intentaba acorralarme. La calma que significaba que mi mente ya se estaba adelantando, buscando ventaja, claridad, la parte de la situación que otros estaban ignorando. Me di cuenta de algo importante esa noche. Papá no veía esto como una visita. Él ya había decidido cómo iría. Había dicho a otras personas que venían. Había asignado habitaciones. Había trazado líneas y esperaba que yo entrara dentro de ellas. Esto no era un malentendido. Era una toma de poder, anunciada con antelación, entregada sin vacilación. Apagué las luces y me senté en el sofá en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. En algún lugar entre el zumbido del refrigerador y el sonido distante del viento, tomé una decisión silenciosa. No pelearía con él. Todavía no. No me explicaría ni defendería mis elecciones. Observaría. Escucharía. Y dejaría que él me mostrara exactamente hasta dónde creía que se extendía su autoridad sobre mi vida. Porque si papá creía que simplemente desaparecería en el ático y me haría pequeña, no me conocía tan bien como pensaba. Y eso era algo que tenía la intención de recordar cuando llegara la mañana. No dormí mucho después de que esa decisión se asentara en mi pecho. Cuando finalmente me quedé dormida, fue un sueño superficial y roto, el tipo de sueño donde tu mente mantiene un ojo abierto. Desperté antes que el sol, desorientada por un momento, escuchando los sonidos desconocidos de la casa. El suave crujido de la madera al enfriarse durante la noche. El viento rozando la barandilla del porche. Un pájaro lejano llamando, agudo e insistente. Por unos segundos, me sentí en paz. Luego, el recuerdo de la voz de papá se deslizó de nuevo a su lugar, pesado y exacto, como un peso colocado cuidadosamente sobre mis costillas. Me senté lentamente, mis pies tocando el suelo frío, y dejé que el silencio se extendiera. No había despertador. Ninguna reunión esperando. Ningún vuelo que tomar. Eso por sí solo debería haberse sentido como libertad. En cambio, se sentía como estar parada en el ojo de una tormenta, sabiendo que el viento golpearía eventualmente. Revisé mi teléfono sin pensar. Sin mensajes nuevos. Sin disculpas,
Sin aclaraciones. Papá había dicho lo que necesitaba decir. En su mente, el siguiente paso ya estaba decidido. Me quedé allí más tiempo del necesario, con el teléfono en la mano, el pulgar flotando sobre su nombre. Este era el momento que había reproducido en mi cabeza tantas veces a lo largo de los años. El momento en el que me explicaba clara y tranquilamente, donde establecía mis límites, donde él finalmente entendía que yo ya no era una niña. Sabía cómo iría esa conversación. Él suspiraría. Diría que estaba siendo dramática. Me recordaría todo lo que había hecho por mí. Enmarcaría mi negativa como egoísmo, como ingratitud, como algo que necesitaba corregir por mi propio bien. Y al final, me sentiría más pequeña, no más fuerte. Así que dejé el teléfono. Hice café en su lugar. La máquina siseó y gorgoteó, llenando la cocina con un sonido familiar que me conectó a tierra. Envolví mis manos alrededor de la taza y me apoyé contra la encimera, mirando por la ventana a los árboles. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas, pálida y suave. Esto era lo que había querido. Espacio. Quietud. Tiempo para respirar. Llevé la taza al porche y me senté, ajustando mi suéter más fuerte a mi alrededor. El aire estaba lo suficientemente fresco como para picar mis mejillas. Me concentré en cosas simples. El calor del café. El ritmo constante de mi respiración. La forma en que se veían las montañas desde este ángulo, superpuestas y tranquilas. Por primera vez desde la llamada telefónica, mis pensamientos se ralentizaron. Me di cuenta de algo entonces que hizo que me doliera el pecho. Papá no me había pedido que me mudara al ático porque necesitara el espacio. Me lo había pedido porque esperaba que obedeciera. Porque ese era el papel que yo siempre había llenado. La que se ajustaba. La que suavizaba las cosas. La que hacía espacio. Esa expectativa era más vieja que esta casa. Más vieja que mi carrera. Me ha seguido a través de cada etapa de mi vida. Terminé mi café y volví adentro. En lugar de llamar a papá, comencé a empacar. Me moví deliberadamente, doblando la ropa de la manera en que siempre lo hacía cuando necesitaba pensar. Cada camisa alisada. Cada suéter apilado ordenadamente. El acto era casi meditativo. Con cada artículo que llevaba arriba, prestaba atención a mis propias reacciones. La tensión en mis hombros. El estallido de ira que subía y bajaba. La extraña calma que se asentaba cuando me recordaba por qué estaba haciendo esto. No estaba renunciando a mi espacio. Estaba comprando tiempo. El ático olía levemente a polvo y madera vieja. La luz del sol entraba a raudales por la pequeña ventana, iluminando partículas flotantes en el aire. No era una habitación acogedora. El techo se inclinaba bajo, obligándome a inclinarme ligeramente mientras me movía. Dejé mi maleta y la miré por un largo momento. Esto es lo que él piensa que es suficiente, pensé de nuevo. Mientras hacía viaje tras viaje, los recuerdos surgieron sin previo aviso. La vez que papá decidió que debía darle mi dormitorio a un pariente visitante cuando era adolescente. La forma en que lo enmarcó como generosidad, como madurez, como algo de lo que estar orgullosa. Las innumerables veces que me había tragado mi incomodidad porque resistirse se sentía peor que ceder. Esos momentos me habían entrenado bien. Para cuando terminé de despejar la habitación de invitados, me dolían los brazos y mi paciencia era escasa, pero mi resolución se sentía sólida. No había llorado. No había gritado. No había suplicado. Eso en sí mismo se sentía como una pequeña victoria. Mi teléfono vibró a media mañana. Un mensaje de texto de papá. Solo una palabra, bien. Luego siguió otro mensaje. Estarían allí más tarde. Miré la pantalla hasta que se oscureció. Hubo un impulso familiar de responder, de explicar que esto no se trataba de la familia contra mí, que se trataba de respeto. Pero me detuve. Cada explicación que le había dado a papá había sido usada en mi contra. Tergiversada como prueba de que estaba pensando demasiado, reaccionando exageradamente, dificultando las cosas. Así que no respondí. Ese silencio no era pasivo. Era intencional. Pasé la siguiente hora haciendo que la casa pareciera neutral.
Moví artículos personales a los cajones. Despejé las encimeras de la cocina. Quité las fotos enmarcadas de los estantes y las puse a un lado, con cuidado, como si fueran frágiles. No porque me avergonzara de ellas, sino porque quería ver qué pasaría cuando el espacio estuviera abierto. ¿Cómo lo llenarían? Mientras trabajaba, mamá seguía apareciendo en mis pensamientos. Podía imaginarla parada en la cocina, mirándome con esa comprensión tranquila que siempre tenía. Ella solía decir que las personas se rebelan cuando creen que el resultado ya está decidido. Me pregunté si esto era a lo que se refería. Alrededor del mediodía, el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava llegó al porche. Luego voces. Risas. El golpe de una puerta de coche. No bajé. Desde donde estaba sentada, podía escuchar fragmentos de conversación flotando a través de las ventanas abiertas. Alguien admiró la vista. Alguien más bromeó sobre quién se quedaría con qué habitación. La voz de papá se escuchaba claramente, confiada y relajada, como si estuviera dando la bienvenida a invitados a un lugar que le pertenecía. La puerta principal se abrió. Pasos cruzaron la sala de estar. Se dejaron las maletas. Me quedé quieta, mi corazón latiendo más fuerte de lo que esperaba. Este era el momento en el que todo en mí quería intervenir, entrar y hacerme valer. Me quedé donde estaba. Un rato después, escuché pasos en las escaleras. Papá apareció en la puerta del ático, deteniéndose solo el tiempo suficiente para observar la habitación. Sus ojos pasaron de la cama a la ventana y a la maleta. Asintió una vez, satisfecho. Esto funcionará, dijo. Su tono era de aprobación, casi alegre. Añadió que todos apreciaban mi flexibilidad. Le devolví el asentimiento. Mi cara se sentía extrañamente tranquila, como si ya no me perteneciera. No preguntó si estaba cómoda. No preguntó si necesitaba ayuda. No preguntó cómo me sentía. Se dio la vuelta y se fue, pasando ya a lo siguiente. Mientras sus pasos se desvanecían, me senté en el borde de la cama y dejé escapar un lento suspiro. Mis manos temblaban ligeramente. Las presioné planas contra mis muslos hasta que se estabilizaron. Algo importante encajó en su lugar entonces. Papá no estaba preocupado porque yo me opusiera. Estaba preocupado por la interrupción. Y ahora que creía que la interrupción se había evitado, se relajó. Esa relajación era peligrosa para él, no para mí. Me quedé en el ático más tiempo del que necesitaba, escuchando. La casa estaba llena de ruido. Las voces resonaban en las paredes. Los cajones se abrían y cerraban. La risa estallaba, desprevenida y fuerte. Nadie vino a ver cómo estaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Para cuando se acercaba la noche, me sentí extrañamente lúcida. Cansada, sí. Triste, absolutamente. Pero también enfocada. Si reaccionaba emocionalmente ahora, perdería la ventaja que había ganado al retroceder. El silencio ya había cambiado el equilibrio de formas que ellos no veían. Así que tomé una decisión y la fijé en su lugar. No discutiría. No me defendería. No explicaría mis límites a personas que ya habían decidido que no importaban. Esperaría. Observaría. Y dejaría que revelaran exactamente hasta dónde planeaban llegar. Porque cuando la gente cree que has aceptado tu lugar, dejan de ocultar sus intenciones. Y yo había terminado de ser sorprendida por las mías. Y ya no estaba dispuesta a desaparecer silenciosamente en los rincones que habían elegido para mí. El sonido de neumáticos sobre la grava creció más fuerte, más cerca, hasta que resonó justo hasta el porche. Un coche se convirtió en 2, luego 3, luego más de los que podía contar desde donde estaba parada. Las puertas se cerraron de golpe. Las voces se elevaron, superpuestas y familiares, llevando la confianza fácil de personas que asumían que pertenecían a donde quiera que aterrizaran. La risa cortó el aire, aguda y descuidada. La casa cambió en cuestión de minutos. Me quedé quieta al principio, parada cerca de la parte inferior de las escaleras, escuchando mientras la puerta principal se abría de par en par y se quedaba así. El aire frío entró junto con el ruido. Se quitaron los zapatos sin que nadie preguntara dónde debían ir.
Una maleta con ruedas golpeó contra la pared, luego otra. Alguien comentó sobre el tamaño del lugar, impresionado, como si estuvieran recorriendo un alquiler vacacional que ya hubieran pagado. La voz de papá era la más fuerte. Relajada. Familiar. Sonaba como un hombre dando la bienvenida a la gente a su propia casa. Di un paso adelante lentamente, no para saludar a nadie, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba saber exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Linda fue la primera persona que realmente noté. Se movía con propósito, sus ojos escaneando el espacio, ya evaluando. No me miró cuando pasó, solo asintió vagamente, de la forma en que lo haces cuando reconoces un mueble. Robert la seguía detrás, sonriendo, haciendo bromas sobre quién obtendría la mejor habitación, quién se quejaría más. Nadie me preguntó dónde debían poner sus maletas. No esperaron. Linda abrió la puerta del dormitorio más grande e hizo un sonido de satisfacción. Dijo que era perfecto e inmediatamente se volvió hacia papá, diciéndole que claramente aquí era donde él y Elaine deberían quedarse. Ese fue el momento en que mis ojos aterrizaron en la mujer parada justo detrás de él. Elaine. Estaba vestida casualmente, pero todo en ella sugería comodidad y derecho. No dudó. Entró en la habitación como si siempre hubiera sido suya, pasando la mano por la cómoda, mirando dentro del baño, comentando sobre el espacio. Mencionó la luz, la distribución y el tamaño de la ducha. Su tono no era curioso ni agradecido. Era evaluativo. Nadie me la presentó. Ella tampoco se presentó. Se movía por la habitación con la confianza de alguien que esperaba ser obedecida. Preguntó sobre la presión del agua y la velocidad de Internet. Quería saber dónde se guardaba la ropa de cama extra. Papá le respondió de inmediato, sin mirarme, sin comprobar si yo tenía algo que decir. Fue entonces cuando algo dentro de mí se tensó. Esto no era nuevo para ellos. La facilidad entre papá y Elaine me decía mucho. Él se reía de sus comentarios. Se inclinaba más cerca cuando ella hablaba. Cuando ella bromeaba sobre su gusto en muebles, él sonreía de una manera que yo no había visto en mucho tiempo. Estaban cómodos juntos. Demasiado cómodos. Linda comenzó a asignar habitaciones por el pasillo, gritando nombres, dirigiendo a la gente como si estuviera organizando la logística de un evento. Robert mantenía el ambiente ligero, contando chistes, dando palmadas en la espalda, haciendo que todo pareciera casual e inofensivo. No era inofensivo. Una por una, las puertas se cerraron detrás de ellos mientras reclamaban espacio. Alguien eligió la habitación de invitados que yo había despejado esa mañana. Otro pariente comentó sobre la vista desde un dormitorio diferente y lo declaró suyo. Las maletas fueron arrastradas por el suelo. Los cajones se abrieron. Mis cosas comenzaron a moverse. Al principio, fue poco. Una pila de libros que había dejado en la mesa de centro fue recogida y apartada. Una manta fue doblada y colocada en una silla. Alguien desenchufó la lámpara de la esquina y la llevó hacia la parte trasera de la casa. Luego Linda preguntó dónde poner las cajas extra. Antes de que pudiera responder, sugirió el garaje. Dijo que mantendría las cosas ordenadas. Práctico. Fuera del camino. Y así como así, mis pertenencias comenzaron a desaparecer. Cajas con mi letra en ellas fueron levantadas y llevadas por la puerta trasera. Las fotos enmarcadas fueron apiladas cuidadosamente, casi amablemente, y colocadas contra la pared del garaje. Mi ropa, mis zapatos, las cosas que había desempacado solo unas horas antes fueron recogidas y reubicadas como desorden que necesitaba ser despejado. Ordenadamente. Eficientemente. Sin una sola palabra hacia mí. Me quedé allí viendo cómo sucedía, con el pecho apretado, mis manos cerradas en puños a mis costados. Cada instinto en mí gritaba que lo detuviera. Que dijera algo. Que les recordara de quién era esta casa. Pero no me moví. Elaine entró en la cocina a continuación. Abrió gabinetes sin dudarlo, miró dentro del refrigerador, hizo pequeños ruidos que señalaban desaprobación. Comentó sobre la iluminación, dijo que era demasiado brillante y preguntó si se podía ajustar. Quería saber dónde deberían ir los comestibles, si había más almacenamiento, si la distribución se podía mejorar.
Papá la seguía, respondiendo a cada pregunta como un propietario orgulloso. Fue entonces cuando se volvió imposible de ignorar. Esta no era su primera vez imaginándose a sí misma aquí. Tal vez no había estado en esta cocina antes, pero la había imaginado. Había planeado para ello. Hablaba de la casa como si ya fuera parte de su vida. En un momento, se volvió hacia mí y sonrió, reconociendo finalmente que yo existía. Comentó lo afortunada que era de haber encontrado un lugar así. Dijo que sería maravilloso para reuniones familiares, para ser anfitriones, para reunir a la gente. La forma en que lo dijo dejaba claro que ella ya se veía a sí misma en el centro de esas reuniones. Asentí, porque no podía confiar en mi voz. Papá no me miró. La tarde se desdibujó en ruido y movimiento. Las voces resonaban en las paredes. La risa llenaba habitaciones que habían estado tranquilas esa mañana. Alguien puso música. Alguien más preguntó por bebidas. La casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un escenario del que me habían empujado. Deambulé de una habitación a otra, inadvertida, viendo mi espacio transformarse. Los muebles fueron desplazados ligeramente. Los artículos personales fueron apartados. Mi presencia se redujo a lo que no podía ser fácilmente reubicado. Capté mi reflejo en el espejo del pasillo y apenas me reconocí. Mis hombros estaban encorvados. Mi expresión era plana. Me veía más pequeña, como si ya hubiera aceptado el papel que me estaban asignando. Esa comprensión hizo que mi estómago se retorciera. Elaine continuó haciéndose valer, sugiriendo cambios, haciendo planes en voz alta. Linda la respaldaba sin dudarlo. Robert suavizaba cualquier tensión con bromas, convirtiendo todo en una risa. Papá se mantuvo callado, pero su silencio fue una elección. No los detuvo. No le recordó a nadie que este era mi hogar. Dejó que se desarrollara. Para cuando la noche se acercaba, me encontré parada sola en el garaje. La puerta estaba entreabierta, dejando entrar aire fresco que olía a aceite, madera y polvo. Mis pertenencias estaban apiladas en montones ordenados a lo largo de la pared. Cajas etiquetadas con mi letra estaban junto a maletas que no había planeado abrir de nuevo tan pronto. Pasé mi mano sobre la parte superior de una caja, sintiendo el cartón áspero bajo mis dedos. Dentro había fotos de mamá, cartas que había guardado, cosas que me importaban. Cosas que habían sido movidas sin pensarlo dos veces. Desde el interior de la casa, la risa flotaba hacia afuera. Alguien estaba sirviendo bebidas. Alguien más gritó que la cena estaría lista pronto. Los sonidos se sentían distantes, amortiguados, como si pertenecieran a otra vida. Me quedé allí más tiempo del que debería haber hecho, respirando lentamente, conectándome con el momento presente. Este era el costo del silencio. Esto era lo que sucedía cuando la gente confundía la moderación con la rendición. Pero parada allí entre mi vida empaquetada, algo más se asentó. Claridad. No estaban actuando como invitados. Estaban actuando como dueños. Y yo estaba siendo borrada en tiempo real. Cuando me volví hacia la casa, vi a papá a través de la puerta. Se estaba riendo de algo que Elaine había dicho, con su mano descansando casualmente en su espalda. El gesto era familiar, desprevenido. Aterrizó como un golpe físico. Volví a entrar al garaje y cerré la puerta detrás de mí, cortando el ruido. Por un momento, me dejé sentirlo todo. El shock. El dolor. La profunda traición que no tenía nada que ver con el espacio y todo que ver con no ser vista. Luego me enderecé. Porque esto ya no se trataba de una casa abarrotada o cajas extraviadas. Esto se trataba de control. De derecho. De lo fácil que mi lugar había sido dado por sentado. Y entendí algo entonces, parada sola en ese espacio tranquilo. Esto no era temporal. Esto no era un malentendido. Esto era una remodelación deliberada de mi papel en esta familia. Y yo había terminado de fingir que podía sobrevivir manteniéndome invisible. Y supe, con una calma que me sorprendió, que una vez que se cruza esa línea, nada vuelve a ser como era antes. Esa noche, el sueño llegó en oleadas superficiales. La casa estaba viva de una manera que se sentía invasiva. Pasos se movían arriba.
Alguien se reía demasiado fuerte por el pasillo. Una puerta se cerró, luego se abrió de nuevo. Cada sonido me recordaba que ya no estaba sola en un espacio que había sido destinado para sostenerme a mí, y solo a mí. Me acosté en el ático mirando el techo, reproduciendo pequeños momentos del día. La forma en que Elaine había hablado. La forma en que papá había respondido. La forma en que todos los demás actuaban como si este arreglo hubiera existido mucho antes de que yo llegara. No fue una gran revelación lo que me rompió. Fue la acumulación de detalles que ya no encajaban de la manera en que yo había creído. La mañana llegó demasiado rápido. Cuando bajé, Elaine ya estaba allí de nuevo, moviéndose cómodamente por la cocina. Se había recogido el pelo hacia atrás y tarareaba tranquilamente mientras se servía café. No preguntó dónde estaba nada. Ella sabía. Sabía qué gabinete contenía las tazas, qué cajón contenía los utensilios. Sabía cómo funcionaba la estufa. Papá estaba sentado a la mesa leyendo algo en su teléfono. Cuando ella le entregó una taza, él le agradeció sin levantar la vista. Fue un pequeño intercambio, ordinario, pero llevaba el peso de la rutina. El tipo de rutina que solo llega con el tiempo. Ella mencionó algo sobre el clima la primavera pasada, lo impredecible que había sido, como casi habían quedado atrapados en una tormenta mientras conducían por las montañas. Papá asintió y añadió un detalle, corrigiéndola suavemente sobre qué camino habían tomado. Habían estado aquí juntos antes. Esa verdad se asentó en mí con un dolor sordo. Más tarde esa mañana, mientras la gente entraba y salía de la cocina, escuché fragmentos de conversación que confirmaron lo que estaba comenzando a entender. Linda se refería a Elaine como si ya fuera de la familia. Robert bromeaba sobre cuánto tiempo se había resistido papá a establecerse de nuevo. Alguien más comentó que era agradable ver a papá feliz después de todo por lo que había pasado. Todo por lo que había pasado. Esperé hasta que el momento se sintió correcto, hasta que la conversación se calmó, antes de hacer la pregunta que había estado presionando contra mis costillas toda la mañana. Pregunté cuándo había entrado Elaine en la vida de papá. La habitación se quedó en silencio de una manera que se sintió deliberada. Linda me miró con algo parecido a la lástima. Robert se aclaró la garganta. Nadie respondió de inmediato. Esa pausa me dijo más que cualquier palabra. Linda finalmente habló. Dijo que había pasado un tiempo. Dijo que comenzó como compañía. Dijo que papá había necesitado apoyo cuando mamá se enfermó. Dijo que todos habían acordado que era mejor no abrumarme en ese momento. Pregunté cuánto tiempo. Ella vaciló, luego dijo que había sido antes de que mamá falleciera. Las palabras aterrizaron suavemente, pero el impacto fue sísmico. Antes de que mamá falleciera. Sentí calor subir por mi cuello, una mezcla de ira y algo más frío, más agudo. Pregunté si todos lo sabían. Robert asintió. Dijo que sí. Dijo que pensaban que yo tenía suficiente con que lidiar. Dijo que asumieron que papá me lo diría cuando estuviera listo. Me quedé allí escuchando, con las manos descansando planas contra la encimera para evitar que temblaran. Era consciente de mi respiración, lenta y controlada, como si me estuviera preparando contra un viento fuerte. Ellos lo habían sabido. Todos ellos. Se habían sentado a mi lado en el funeral de mamá. Me abrazaron mientras lloraba. Me habían dicho lo fuerte que era, lo orgullosa que estaría mamá de mí. Y todo el tiempo, habían estado cargando este conocimiento, pasándolo silenciosamente entre ellos, decidiendo por mí lo que podía y no podía manejar. El dolor que siguió no fue explosivo. Fue un colapso lento. Recordé las semanas después de la muerte de mamá. La forma en que la casa en la que había vivido se sentía vacía. La forma en que papá evitaba las conversaciones, decía que no estaba listo. Recordé haberle preguntado gentilmente si quería compañía, si necesitaba ayuda, si estaba solo. Cada vez, dijo que solo necesitaba tiempo. Le creí. Ahora me preguntaba cuántas noches había pasado con Elaine diciéndome que no estaba listo para hablar. Cuántas vacaciones se habían dividido silenciosamente. Cuántas decisiones se habían tomado con su opinión mientras a mí se me mantenía a distancia. Lo que más dolía no era que papá hubiera encontrado consuelo en otro lugar. Era que todos los demás habían decidido que yo no merecía honestidad.
Lo habían protegido sacrificando mi confianza. La comprensión reencuadró todo. La toma de mi casa. La forma en que Elaine se movía por ella como si perteneciera. La forma en que papá defería ante ella. No fue repentino. Fue simplemente la primera vez que me había visto obligada a verlo claramente. Papá no abordó la conversación. No vino a buscarme. No explicó. Evitó mis ojos por el resto del día, ocupándose con tareas que no necesitaban hacerse. Cuando Elaine me habló, fue educada, casi cuidadosa, como si supiera que la verdad había salido a la luz y ya no necesitaba ocultarse. Hubo un cambio sutil en su tono. Menos cauteloso. Más seguro. Esa tarde, di un paseo afuera solo para despejar mi cabeza. Las montañas se extendían alrededor de la casa, firmes e inmutables ante el drama que se desarrollaba dentro de ella. El aire era fresco. El suelo crujía bajo mis botas. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Pensé en mamá. En cuán ferozmente creía en la honestidad, incluso cuando era incómoda. Ella nunca ocultaba cosas para no herir sentimientos. Creía que los adultos merecían la verdad. Imaginé su reacción si supiera que esto se me había ocultado. El pensamiento hizo que mi garganta se cerrara. Cuando regresé a la casa, la atmósfera se sentía más pesada. Las conversaciones caían cuando entraba en la habitación. La gente me miraba y luego apartaba la vista. El conocimiento estaba fuera, pero nadie parecía interesado en abordar el daño que había causado. Esa noche, mientras se preparaba la cena, Elaine estaba parada junto a papá, discutiendo planes para los próximos días. Hablaba de ser anfitriones, de invitar gente, de lo perfecta que era la casa para reuniones. Mencionó, casualmente, que sería un lugar hermoso para una boda algún día. La palabra quedó suspendida en el aire. Nadie reaccionó. Nadie lo cuestionó. Papá sonrió levemente. Sentí que algo dentro de mí finalmente se quedaba quieto. Más tarde, me encontré de nuevo en el garaje, sentada en una de las cajas que contenían mi vida, con la espalda contra la pared de hormigón frío. La puerta estaba cerrada esta vez, dejando fuera el ruido. Me senté allí en la quietud y me dejé sentir todo el peso de lo que había sucedido. Esto no se trataba solo de ser apartada en mi propia casa. Esto se trataba de ser excluida de la verdad de mi propia familia. De tener mi papel disminuido silenciosamente mientras se tomaban decisiones a mi alrededor. No me habían confiado la realidad. Y la confianza, una vez rota completamente, no se remienda fácilmente. Cuando finalmente me levanté y caminé de regreso hacia la casa, me moví con una conciencia diferente. El dolor todavía estaba allí, pero estaba acompañado de claridad. Podía ver el patrón ahora. La forma en que el silencio había sido utilizado como una herramienta. La forma en que mi cumplimiento había sido confundido con consentimiento. Subí las escaleras al ático y me senté en el borde de la cama, mirando alrededor del pequeño espacio que se había convertido en mi refugio. Entendí entonces que esto no era solo una incomodidad temporal para soportar. Este era un punto de inflexión. Habían tomado mi espacio. Habían tomado mi derecho a saber la verdad. Habían asumido que me adaptaría, absorbería, me quedaría callada. Estaban equivocados. Mientras me recostaba y cerraba los ojos, la casa se asentaba a mi alrededor, llena de las vidas y planes de otras personas. Pero por dentro, algo había cambiado de lugar. Había terminado de ser la última en saber. Y había terminado de ser tratada como si mis sentimientos fueran un inconveniente a gestionar. Lo que viniera después, no se construiría sobre el silencio. Estaban a punto de aprender la diferencia. La cena se extendió más de lo necesario, como si la casa misma estuviera tratando de absorber el peso de lo que acababa de decirse. Los platos quedaron a medio terminar. Los vasos se rellenaban sin que nadie lo pidiera. La conversación seguía volviendo a la boda, incluso cuando alguien intentaba cambiar de tema. Era como una corriente arrastrando todo hacia ella. Elaine se inclinó hacia ello completamente. Hablaba de estaciones, de lo hermosas que se verían las montañas con los colores del otoño, o tal vez flores de primavera si esperaban un poco. Dijo que la casa tenía tan buena energía, una sensación tan acogedora. Dijo que era perfecta para comenzar un nuevo capítulo.
Noté con qué frecuencia usaba la palabra nuestro cuando hablaba del espacio. Nuestra vista. Nuestro porche. Nuestra cocina. Cada vez, papá asentía, sonriendo levemente, ocasionalmente añadiendo un detalle o corrigiéndola suavemente. Parecía complacido, casi aliviado, como si algo que había estado cargando en silencio finalmente estuviera al descubierto. Linda ya estaba redecorando mentalmente. Hablaba de mantelería y centros de mesa, de cómo la sala de estar podría reorganizarse para hacer espacio para el baile. Robert bromeaba sobre qué tan fuerte debería ser la música, sobre los vecinos quejándose, sobre quién bebería demasiado. La risa seguía sus comentarios, fácil y sin cargas. Me senté allí escuchando, con las manos descansando planas contra la mesa, sintiéndome extrañamente separada de mi propio cuerpo. Me recordaba estar en una larga reunión en el trabajo donde una decisión ya se había tomado antes de que yo entrara. Podías hablar si querías, pero no cambiaría el resultado. En un momento, alguien preguntó cuántos invitados podía albergar la casa cómodamente. Elaine respondió antes de que yo pudiera, diciendo que harían que funcionara, que la gente podía quedarse cerca si era necesario. Hablaba con la autoridad de alguien que ya había medido el espacio en su mente. Papá alcanzó su mano brevemente bajo la mesa. El gesto fue pequeño, pero no pasó desapercibido. Sentí una presión familiar crecer en mi pecho, el viejo instinto de objetar, de resistir, de reclamar mi terreno. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que la resistencia en momentos como este a menudo solo fortalecía la resolución de las personas que empujaban. Estaban energizados ahora, unidos en la emoción. Cualquier cosa que dijera sería enmarcada como negatividad, egoísmo o falta de apoyo. Así que elegí mis palabras con cuidado. Cuando la conversación finalmente se volvió hacia mí directamente, cuando Elaine me miró con esa sonrisa expectante y preguntó si yo estaba bien con todo, no me apresuré a responder. Tomé un sorbo de agua. Respiré. Dije que si querían planear algo así, tendrían que encargarse de todos los detalles ellos mismos. Dije que no estaba en posición de ser anfitriona o organizar. Lo dije con calma, sin emoción, de la manera en que hablaría con un cliente estableciendo límites alrededor de un proyecto. Hubo una pausa. Elaine inclinó ligeramente la cabeza, luego sonrió más ampliamente, el alivio suavizando su rostro. Dijo que por supuesto, no esperarían que yo hiciera todo eso. Linda intervino de inmediato, diciendo que le encantaba planear eventos y que estaría feliz de ayudar. Robert aplaudió y bromeó diciendo que estaba decidido entonces. Nadie preguntó qué quería decir más allá de eso. Nadie preguntó si la casa estaba disponible. Nadie preguntó si yo quería esto. Papá finalmente habló, diciendo que solo quería que todos se sintieran cómodos y felices. Lo dijo como una conclusión, como si el asunto estuviera resuelto. Me di cuenta entonces de cuán fácilmente mi neutralidad había sido reinterpretada. Escucharon permiso donde yo había ofrecido distancia. Escucharon un acuerdo donde yo había ofrecido moderación. El resto de la noche se desarrolló en un borrón. Alguien puso música. Alguien más limpió la mesa. Elaine se movía por la casa con una ligereza que no había visto antes, ya imaginándose a sí misma como una novia, ya actuando como si el futuro estuviera asegurado. Se detuvo junto a las escaleras del ático en un momento y miró hacia arriba, comentando que podría ser un buen espacio para almacenamiento extra una vez que las cosas se asentaran. Lo dijo casualmente, como una observación, no una sugerencia. Asentí sin responder. Más tarde, mientras la gente se dispersaba en grupos más pequeños, Elaine se me acercó con una copa de vino. Me agradeció por ser comprensiva. Dijo que sabía que era mucho para asimilar. Dijo que esperaba que pudiéramos comenzar de nuevo, como una familia. Familia. La palabra se sentía pesada en mi lengua. Mencionó a mamá entonces, diciendo que pensaba que mamá querría que papá fuera feliz. La forma en que lo dijo se sintió ensayada, cuidadosa. Me pregunté cuántas veces había practicado esa frase. No dije nada. Papá pasó junto a nosotros, con su mano descansando brevemente en la espalda de Elaine, su rostro relajado. No me miró. Ni una vez. Eso dolió más que el anuncio mismo. A medida que avanzaba la noche, la casa se llenó de charlas sobre logística. ¿Quién invitaría a quién?
¿Dónde se quedaría la gente? ¿Cuánto tiempo podrían necesitar la casa? Alguien bromeó sobre convertirla en un complejo de bodas durante una semana. La risa siguió. Me disculpé en voz baja y subí las escaleras. El ático estaba en penumbra, iluminado solo por una pequeña lámpara que había subido antes. Me senté en el borde de la cama y escuché los sonidos amortiguados de abajo. Me sorprendió lo fácil que mi vida se había convertido en ruido de fondo en mi propio hogar. Pensé en mamá de nuevo. En cómo habría manejado esto. Ella nunca había sido ruidosa, pero había sido firme. No confundía la amabilidad con el cumplimiento. Me pregunté cuándo había aprendido yo a hacerlo. La calma que sentí antes se asentó más profundamente, anclándose en algo firme. Esto ya no era un shock. Era comprensión. Creían que la casa era un recurso para compartir. Un telón de fondo para sus hitos. Un regalo que les debía simplemente porque lo tenía. Creían que mi éxito significaba disponibilidad. Creían que mi silencio significaba consentimiento. Abajo, Elaine se rió ruidosamente de algo que dijo Robert. La voz de papá siguió, cálida y familiar. El sonido subió a través del piso, llenando el espacio a mi alrededor. Me recosté y miré el techo, trazando las tenues líneas en la madera. Pensé en los años que había trabajado para construir una vida que se sintiera como mía. Las horas. Los sacrificios. La soledad que había aceptado porque creía que conduciría a la independencia. Y ahora aquí estaba, siendo empujada gentil pero firmemente a un lado a favor de una narrativa que no me incluía como igual. Estaban confiados ahora. Confiados en que me adaptaría, como siempre lo había hecho. Confiados en que mi papel era hacer espacio. Cerré los ojos y dejé que el ruido se desvaneciera en el fondo. Por el momento, dejaría que pensaran que habían ganado. Porque había poder en ser subestimada. Y mientras ellos planeaban flores y listas de invitados y ceremonias, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba prestando atención. Una vez que ese pensamiento se asentó, todo cambió. Dejé de reaccionar y comencé a observar, de la forma en que había aprendido a hacer años atrás en salas de conferencias donde las decisiones se tomaban antes de que yo abriera la boca. Hay una claridad particular que llega cuando dejas de intentar ser escuchada y comienzas a observar quién asume la autoridad sin ganársela. La casa se convirtió en un escenario, y todos se rebelaron. Lo primero que noté fue cuán rápido avanzaban los planes sin mí. Se hacían llamadas telefónicas abiertamente en la mesa de la cocina. Linda hablaba por su teléfono sobre fechas y disponibilidad, su voz confiada, ya prometiendo cosas que no tenía derecho a prometer. Hablaba de recuentos de invitados, de usar el patio trasero para una ceremonia, de necesitar la entrega de mesas y sillas. Robert intervenía constantemente, ofreciendo opiniones, sugiriendo música, bromeando sobre lo salvaje que sería la fiesta. Hablaba como alguien que creía que el entusiasmo podía reemplazar la responsabilidad. Amaba el sonido de su propia emoción. Elaine era el centro silencioso de todo. No hacía muchas llamadas ella misma, pero las dirigía. Se inclinaba sobre los hombros, susurraba sugerencias, asentía con aprobación o sacudía la cabeza sutilmente. Cuando alguien dudaba, ella lo tranquilizaba. Cuando alguien se excedía, ella lo suavizaba. Papá se mantenía cerca de su lado, respaldándola con su presencia más que con sus palabras. Cuando ella decía que algo estaba bien, él estaba de acuerdo. Cuando ella desestimaba una preocupación, él la apartaba con la mano. Su silencio no era pasivo. Era una alineación. Y a través de todo eso, nadie me pidió que firmara nada. Ese detalle importaba. Noté cuando Linda trató de hacerme confirmar fechas. Respondí vagamente, diciendo que tendrían que coordinarse entre ellos. Cuando alguien mencionó depósitos, asentí y dije que debían asegurarse de que todo estuviera claro. Nunca busqué mi billetera. Nunca me ofrecí a poner nada en mi tarjeta. No presionaron. Asumieron. Asumieron que debido a que la casa era mía, el riesgo sería mío también. Esa suposición les costaría. En medio del ruido y la planificación, comencé a hacer mi propio trabajo silencioso. Me despertaba temprano, antes de que la casa se llenara de voces, y me sentaba en el pequeño escritorio del ático con mi computadora portátil.
Busqué las regulaciones del condado. Busqué reglas de zonificación. Leí las pautas de la asociación de propietarios que se habían incluido en mis documentos de compra pero que nunca antes había necesitado. El lenguaje era seco, técnico, pero claro. Había límites en el número de personas permitidas en eventos privados. Había requisitos de permisos para reuniones de cierto tamaño. Había cláusulas de responsabilidad que describían la responsabilidad por lesiones, daños a la propiedad, quejas por ruido. Lo más importante, había sanciones. Multas. Cierres forzados. Responsabilidad legal que recaía directamente sobre quien organizara el evento, no necesariamente el propietario si esa persona no estaba involucrada en la planificación o los contratos. Tomé notas. Guardé enlaces. No imprimí nada. No compartí lo que encontré. No estaba tratando de detenerlos. Estaba tratando de entender exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar sin pedir permiso. Durante el día, escuchaba más de lo que hablaba. Escuché a Elaine prometer la casa a un proveedor para un fin de semana completo. Escuché a Linda decirle a un servicio de catering que el espacio podía manejar más invitados de los que razonablemente podía. Escuché a Robert invitar a personas que no eran de la familia, personas que nunca había conocido. Cada promesa aterrizaba como un marcador en un mapa. Noté con qué confianza hablaban en mi nombre. Decían cosas como tenemos mucho espacio y este lugar es perfecto para ello y Claire está bien con eso. Mi nombre se usaba casualmente, como un sello de aprobación que creían que ya tenían. Papá nunca los corrigió. En un momento, Elaine mencionó la necesidad de un permiso. Se rió, diciendo que a nadie le importaría, que era propiedad privada. Papá estuvo de acuerdo, diciendo que no valía la pena la molestia. Linda asintió, aliviada. Me quedé callada. Esa noche, salí para atender una llamada. El nombre de Noah se iluminó en mi teléfono, y sentí una oleada inesperada de alivio solo al escuchar su voz. Había sido mi amigo más cercano durante años, la única persona que nunca intentó manejarme o suavizar mis bordes. Le conté lo que estaba pasando. No dramáticamente. Solo hechos. Escuchó sin interrumpir, lo cual era raro para él. Cuando terminé, hubo una pausa en la línea. Luego dijo algo simple, no los salves de sus propias decisiones. Las palabras aterrizaron con peso. Me recordó que los límites no son argumentos. Son acciones. Dijo que intervenir ahora solo reforzaría la creencia de que yo era responsable de limpiar sus desastres. Me dijo que me protegiera a mí misma, no a su comodidad. Después de la llamada, me senté en el porche durante mucho tiempo, viendo la luz cambiar sobre las montañas. Me sentí más tranquila de lo que había estado en días. Dentro de la casa, la planificación continuaba a toda velocidad. Llegaron cajas de suministros. Elaine hablaba de cronogramas y expectativas. Papá se movía a través de todo como un invitado en su propia vida, confiando en que alguien más lo tenía controlado. Noté que nadie consultó conmigo sobre el seguro. Sobre los permisos. Sobre la responsabilidad. No querían esos detalles. Querían la fantasía. Noté cómo Elaine evitaba mirarme cuando hablaba de costos. Como Linda hablaba más fuerte al mencionar dinero, como si el volumen pudiera convertir la suposición en hecho. Como Robert rechazaba las preocupaciones con bromas. Estaban construyendo algo sobre el aire. Y creían que yo sería el suelo debajo de ello. Tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, caminé por la casa sola. Toqué las paredes, las barandillas, los marcos de las puertas. Pensé en lo que este lugar había significado para mí cuando lo compré. ¿Seguridad? ¿Quietud? ¿Control? No sentía ninguna de esas cosas ahora. Pero sentía algo más. Determinación. La sorpresa en la que había estado pensando no era dramática. No era ruidosa. No implicaba confrontación ni ultimátums. Estaba ausente. Era la negativa a intervenir. La negativa a advertir. La negativa a absorber consecuencias que no eran mías. Para cuando volví a subir al ático, mi mente estaba clara. Me acosté y miré el techo, escuchando los sonidos distantes de la planificación y la risa abajo.
Creían que el silencio significaba rendición. Creían que la inacción significaba acuerdo. Creían que los atraparía si caían. Estaban equivocados. Y cuando finalmente llegó el sueño, entendí exactamente cuál sería mi papel de aquí en adelante. Observaría. Documentaría. Dejaría que caminaran directamente hacia la realidad que habían elegido. Una vez que esa decisión se asentó dentro de mí, el ruido de la casa comenzó a sonar diferente. Todavía era fuerte, todavía estaba abarrotada, pero ya no sentía que me presionaba. Se sentía distante, como algo que sucede detrás de un vidrio. Me movía por las habitaciones sin anunciarme, escuchaba sin reaccionar, observaba sin ser vista. Hay un extraño poder en volverse invisible por elección. Los días se desdibujaron a medida que la planificación se aceleraba. Cada mañana, me despertaba temprano, antes de que alguien más se moviera, y me sentaba en el pequeño escritorio del ático con una taza de café que hacía mucho que se había enfriado. Escuchaba a la casa respirar, el zumbido tranquilo de los electrodomésticos, el viento distante contra las ventanas. Esos momentos eran solo míos. Luego abría mi computadora portátil. Leí todo. Ordenanzas del condado. Regulaciones de eventos. Restricciones de ruido. Límites de estacionamiento. Requisitos de acceso de emergencia. Leí las secciones que la gente suele ignorar, la letra pequeña que solo importa cuando algo sale mal. Importaba ahora. Las reglas no eran ambiguas. Eran claras, precisas e implacables. Las residencias privadas podían albergar pequeñas reuniones sin permisos. Las bodas no eran pequeñas reuniones. Una vez que el recuento de invitados cruzaba cierto número, se requerían permisos. La responsabilidad cambiaba dependiendo de quién organizara el evento. La responsabilidad seguía a las firmas, contratos y compromisos verbales. No marqué las páginas. Guardé copias. Hice capturas de pantalla. Hice notas en una carpeta etiquetada nada en absoluto. No estaba planeando una intervención. Me estaba preparando para la claridad. Abajo, la planificación cobró vida propia. Linda pasaba horas al teléfono, paseando por la sala de estar, su voz aguda y alegre mientras hablaba con los proveedores. Prometía cosas que no podía garantizar. Hablaba en absolutos. Sí, eso funciona. Sin problema. ¿Tenemos mucho espacio? Robert intervenía cada vez que podía, añadiendo energía, sugiriendo ideas, riéndose de las preocupaciones. Lo trataba como una fiesta que él estaba organizando, no una responsabilidad legal por la que podría tener que rendir cuentas. Amaba la emoción, la sensación de impulso. Elaine orquestaba todo sin parecer que lo hacía. Se posicionaba lo suficientemente cerca para influir en las decisiones, lo suficientemente distante para evitar ser culpada. Cuando Linda dudaba, Elaine la tranquilizaba. Cuando Robert se excedía, Elaine lo suavizaba. Cuando alguien hacía una pregunta que insinuaba consecuencias, Elaine sonreía y redirigía. Papá se quedaba a su lado, siempre. No hacía las llamadas, pero las validaba. No firmaba nada, pero asentía con aprobación. No prometía dinero, pero tampoco negaba la responsabilidad. Su sola presencia daba permiso a todos para seguir adelante. Noté algo más también. Nadie me pidió que firmara un solo documento. Ni una vez. Cuando un proveedor enviaba un correo electrónico pidiendo confirmación, la respuesta venía de la dirección de Linda. Cuando se discutían los depósitos, alguien más se ofrecía a manejarlo más tarde. Cuando surgían preguntas sobre logística, se respondían sin consultarme. Estaban construyendo una estructura de suposiciones y esperando que yo llenara los vacíos. Sentí un impulso familiar crecer en mí, el reflejo de intervenir, de corregir, de proteger. Se había formado a lo largo de años de ser la responsable, la capaz, la persona que suavizaba las complicaciones antes de que se convirtieran en problemas. Pero las palabras de Noah resonaron en mi cabeza. No los salves de sus propias decisiones. Recordé la forma en que lo había dicho, no con dureza, sino con certeza. Me conocía lo suficientemente bien como para entender lo difícil que sería esto para mí. También sabía que intervenir ahora solo reforzaría la creencia de que mi papel era absorber el impacto. Así que me quedé callada.
Emocionalmente, no fue fácil. Cada vez que Elaine se refería a la casa como nuestra, algo se retorcía dentro de mi pecho. Cada vez que papá se reía con ella, surgía un dolor pequeño y agudo. Cada vez que Linda hablaba en mi nombre, sentía que mi mandíbula se tensaba. Pero no hablé. En cambio, presté atención. Noté con qué frecuencia Elaine evitaba el contacto visual conmigo cuando hablaba de dinero. Noté cómo la confianza de Linda vacilaba cuando alguien mencionaba permisos. Noté cómo Robert desviaba con humor cada vez que surgía la responsabilidad. Noté que nadie mencionó el seguro. Ese detalle importaba también. Una tarde, mientras estaban ocupados discutiendo sobre flores, salí y tomé otra llamada de Noah. Le conté lo que había aprendido, lo que había observado. Le dije lo difícil que era mantener la boca cerrada. Escuchó, luego me recordó que el silencio no era pasividad. Era una estrategia. Me dijo que se me permitía proteger mi paz sin proteger su fantasía. Cuando terminó la llamada, me senté en el porche y miré las montañas, firmes e indiferentes. Habían visto ir y venir generaciones. No se inmutaban ante el drama. Envidiaba eso. Dentro, la planificación continuaba a toda velocidad. Llegaron cajas. Se extendieron muestras de tela sobre muebles que solían sentirse como míos. Elaine hablaba de cronogramas, de invitados llegando temprano, de cómo podrían necesitar la casa por más de un día. Ella nunca preguntó. Papá nunca se opuso. Sentí que algo se endurecía dentro de mí, no amargura, sino resolución. Por la noche, cuando la casa finalmente se calmaba, caminaba por ella sola. Noté la forma en que mi presencia había sido borrada de los espacios comunes. Mis libros apartados. Mis fotos apiladas en rincones. Mis rutinas interrumpidas. También noté cuán frágiles eran sus planes. Cuánto depende de que las cosas vayan bien. Cuántas suposiciones se habían hecho sin verificación. A medida que pasaban los días, mis emociones cambiaron del dolor a la claridad. Dejé de reproducir conversaciones. Dejé de imaginar lo que debería haber dicho. Me concentré en lo que estaba sucediendo ahora. Para cuando me acostaba cada noche, escuchando cómo la casa se asentaba, me sentía firme. La ira se había consumido, dejando algo más limpio detrás. No pensaban que me estaban lastimando. Pensaban que tenían derecho a mi espacio, mis recursos, mi comprensión. Observar no detendría el impulso ahora. Cada día que pasaba apretaba un poco más el nudo en mi estómago, no por miedo sino por la conciencia de que todos en esa casa se sentían completamente seguros de que tenían el control. Una semana antes de la boda, el cambio fue inconfundible. La casa tenía un pulso propio. Se podía sentir en los pisos, en la forma en que las conversaciones se superponían, en los pasos apresurados resonando por el pasillo antes del amanecer. Esa mañana, me desperté con el bajo murmullo de voces subiendo por la escalera. Cuando llegué al descansillo del ático, escuché a Linda quejándose de nuevo sobre su habitación. Dijo que el colchón estaba duro. Dijo que el aire acondicionado hacía demasiado ruido. Dijo que la ventana daba a la vista equivocada. Su voz se agudizaba cada vez que mencionaba la incomodidad, como si la incomodidad fuera una injusticia personal. Escuché desde la parte superior de las escaleras, sin ser vista, mientras exigía una habitación diferente. Elaine estaba parada en la sala de estar con los brazos cruzados. No levantó la vista cuando entró Linda. Simplemente dijo que las habitaciones ya habían sido asignadas. Dijo que todo había sido planeado con un propósito. Dijo que cambiar las cosas ahora solo complicaría la semana. Papá entró unos momentos después. Linda inmediatamente se volvió hacia él, apelando la decisión como una niña apelando a un maestro. Papá se frotó la frente y le dijo que todos estaban bajo presión. Luego dijo algo que hizo que mi respiración se detuviera. Dijo que Elaine había pensado en cada detalle y que todos necesitaban confiar en su juicio. Elaine ni siquiera fingió ser humilde. Sonrió, suave y satisfecha, luego le dio a Linda una mirada que resolvió el asunto. Linda cerró la boca pero no ocultó su resentimiento. Retrocedí silenciosamente hacia el ático antes de que alguien notara que estaba mirando. Pero por dentro, algo se tensó.
Mamá se había ido hace menos de 2 años, y nunca había visto a papá entregar la autoridad de esa manera. Había sido terco incluso cuando le dolía. Pero ahora defería ante Elaine sin dudarlo. Como si la comodidad de ella importara más que la de cualquier otra persona. Como si su voz mereciera obediencia. A medida que se desarrollaba el día, el ritmo solo se intensificó. Las entregas llegaban en grupos. Mesas plegables. Hieleras. Cajas de flores artificiales. Un juego de candelabros de plata. Más de 20 bolsas de lino llenas de tela decorativa. Todo apilado en rincones, apoyado contra paredes, desplazando los últimos recordatorios de que la casa alguna vez había sido un lugar de tranquilidad. Elaine dirigía cada entrega con la facilidad de alguien que creía que pertenecía al mando. Abría cajas, criticaba artículos, reorganizaba el espacio sin preguntar. Incluso quitó una fotografía enmarcada de mamá y la metió en un cajón, diciendo que el estante necesitaba estar libre para piezas de exhibición. Respiré hondo y pregunté dónde puso la foto. Dijo que no recordaba. Papá estaba parado justo a su lado. Escuchó todo, y se quedó callado. La fotografía nunca se encontró. Alrededor del mediodía, tuvimos nuestro primer incidente con un proveedor. La compañía de alquiler llamó con preguntas sobre el estacionamiento y el montaje. Elaine puso la llamada en altavoz y respondió con confianza hasta que el representante preguntó sobre la capacidad de estacionamiento para camiones grandes. Elaine se congeló. Fingió que la llamada se cortaba, luego me pasó el teléfono. Podía sentirla mirándome de cerca. El proveedor preguntó si la entrada podía soportar el acceso de vehículos. Preguntó si había un camino alternativo. Preguntó si el patio trasero tenía áreas reforzadas para el montaje. Respondí honestamente y sin compromiso. Dije que la entrada era típica para la zona. Dije que el montaje necesitaba confirmación del organizador del evento. Dije que no estaba involucrada en la planificación. El representante hizo una pausa. Luego hizo la pregunta que sabía que venía. Preguntó quién tenía la responsabilidad del evento. Elaine se acercó más, casi en mi espacio, como si pudiera controlar las palabras a medida que salían de mi boca. Encontré sus ojos. Luego le dije al proveedor que debía dirigir todas las decisiones a Elaine y Linda, quienes estaban organizando el evento y firmando acuerdos. Hubo otra pausa. Luego el proveedor dijo que entendía y ajustaría su documentación. Después de la llamada, Elaine sonrió levemente y dijo que podría haber dicho simplemente que sí. Le dije que era importante que los proveedores escucharan a los tomadores de decisiones correctos. Papá entró durante la conversación. Elaine le tocó el brazo mientras se quejaba ligeramente de la confusión del proveedor. Me miró de la misma manera que a veces miraba herramientas rotas en el garaje. Una mezcla de decepción e irritación. Me pidió que fuera más comprensiva. Le pregunté a qué se refería. Dijo que la boda era un nuevo comienzo para todos y significaría mucho si yo levantara algo de la carga. Dijo que esta casa era parte de la familia ahora. Dijo que mamá querría unidad. Esa frase aterrizó como una bofetada. Mantuve mi voz firme y le pedí que no usara a mamá para justificar decisiones en las que ella nunca tuvo la oportunidad de opinar. Elaine se interpuso entre nosotros solo una fracción. Lo suficiente para mostrar dónde creía que yacía ahora el límite. Le dijo a papá que no deberían molestarme, que yo tenía suficiente en mi mente. La condescendencia no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Más tarde esa misma tarde, otro proveedor llegó temprano sin notificación. Una fotógrafa. Joven. Nerviosa. Dijo que Elaine había insistido en que explorara la propiedad en busca de ángulos de inmediato. Cuando vio la tensión en la casa, preguntó en voz baja si todo estaba bien. Le dije que debía coordinar directamente con los planificadores del evento. Susurró que no estaba segura de quién era realmente. Casi me río. En cambio, la acompañé al patio trasero para que pudiera tomar sus medidas. Miró alrededor y dijo que era hermoso. Dijo que se fotografiaría bien. Dijo que la iluminación al atardecer sería perfecta. Luego dudó. Preguntó si a los vecinos les importaría una gran reunión. Le dije que cada propiedad en las montañas era diferente.
Me miró con preocupación, como si sintiera algo raro. Me agradeció y se fue rápidamente. Para cuando el sol comenzó a bajar, la casa zumbaba de nuevo con conversaciones superpuestas. Robert estaba en la encimera recortando mechas en los candelabros, tarareando desafinadamente. Linda paseaba cerca de la ventana delantera, murmurando sobre la llegada de invitados. Elaine estaba sentada en la isla de la cocina escribiendo una nueva lista. Papá merodeaba cerca, listo para ayudar pero esperando sus instrucciones. En un momento, Elaine anunció que algunos invitados más podrían llegar temprano. Dijo que necesitarían dormitorios adicionales. Dijo que podríamos hacer espacio moviendo algunas de mis cosas al ático permanentemente. Papá asintió antes de que yo pudiera decir una palabra. Elaine me miró directamente mientras hablaba, su expresión tranquila. Desafiante. Confianza. Dijo que era solo temporal. Dijo que yo era tan amable que sabía que no me importaría. Papá dijo que apreciaba mi flexibilidad. No dije nada. Pero por dentro, algo finalmente se asentó. Una comprensión profunda y fría. No estaban simplemente usando la casa. Estaban probando los límites de mi silencio. Creían que el silencio significaba rendición. Creían que la falta de resistencia significaba aprobación. Creían que su comodidad importaba más que mi dignidad. Después de la cena, salí sola. El aire estaba más fresco, el cielo rayado con un azul que se oscurecía. Me apoyé contra la barandilla y respiré lentamente. Necesitaba espacio del ruido. De las alianzas cambiantes. De la vieja herida de ser una hija que debía más de lo que se le permitía cuestionar. La puerta mosquitera se abrió. Papá salió. Dijo que quería hablar. Dijo que sentía tensión. Dijo que deseaba que yo fuera más positiva. Dijo que todas las familias tenían momentos difíciles antes de grandes celebraciones. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que esperaba que yo entendiera que esta boda era una oportunidad para que todos avanzaran, y que necesitaba dejar ir el pasado. El pasado. Como si mamá fuera el pasado. Como si la traición que había descubierto sobre Elaine y su relación oculta durante mucho tiempo fuera simplemente sentimentalismo que debería soltar. Como si la verdad no importara porque incomodaba la historia que deseaban contar. Le pregunté si realmente creía que yo debería renunciar a mi hogar para su celebración. Dijo que no estaba renunciando. Estaba contribuyendo. Dijo que eso es lo que hacen las familias. Dijo que un día lo entendería. Luego me tocó el hombro y dijo que sabía que tomaría la decisión correcta. La decisión correcta. Las palabras sabían amargas. Dentro de la casa, la risa se elevó de nuevo. ¿La de Elaine? ¿La de Linda? ¿La de Robert? Sonaba a triunfo. Volví a entrar silenciosamente. Subí las escaleras al ático y cerré la puerta. La casa zumbaba debajo de mí con anticipación y derecho. Una semana antes de la boda, todo parecía listo. Perfecto. Organizado. Triunfante. En su papel. No en el mío. Habían construido todo un evento sobre suposiciones, reclamado un hogar que no era suyo y se habían convencido a sí mismos de que yo me había rendido. Pero la verdad era mucho más simple. Estaba esperando. Me desperté antes que el sol, mucho antes de que nadie más en la casa se moviera. Las montañas estaban tranquilas fuera de la ventana del ático, el tipo de quietud suave que te hace creer que nada puede interrumpirla. Pero hoy esa calma se sentía engañosa. Era la mañana antes de la boda, el día en que todos habían vertido su energía, el día que creían que se desarrollaría exactamente como Elaine había planeado. Me senté en el borde de la cama durante unos minutos, dejando que el silencio se asentara sobre mí. Quería recordar la sensación, porque una vez que la casa despertara, no habría vuelta atrás. Bajé alrededor de las 6. La cocina estaba vacía, pero los restos de la noche anterior todavía estaban dispersos por las encimeras. Vasos vacíos. Servilletas arrugadas. Una lista medio escrita con la letra de Elaine. Mis ojos captaron una línea que decía montaje final, 10 AM obligatorio.
La confianza en la escritura hizo que mi estómago se tensara, no por miedo sino por la certeza de que hoy sería el día en que su certeza se encontrara con la realidad. Me hice café y me paré junto a la ventana. La entrada todavía estaba vacía, el largo tramo de grava que conducía a la carretera enmarcado por la neblina de la mañana. Ya podía imaginar la fila de camionetas y camiones que vendría pronto. Proveedores esperando permiso. Esperando orden. Esperando cumplimiento. Alrededor de las 7, los primeros sonidos de movimiento resonaron desde arriba. Linda se quejó de necesitar más agua caliente. Robert arrastró los pies hacia la cocina con pasos pesados. Elaine gritó instrucciones antes de haber llegado siquiera al final de la escalera. Papá siguiéndola como una sombra, asintiendo cuando ella hacía una pausa, esperando a que hablara de nuevo. Elaine entró en la cocina y se detuvo cuando me vio. Se había rizado el pelo, aplicado maquillaje y vestido con ropa ligera que le daba una confianza sin esfuerzo. Sonrió, amplia y brillante, casi cegadora. Hoy es un gran día. Lo dijo en un tono que asumía que yo compartía su emoción. Asentí cortésmente. Ella tomó ese asentimiento como aprobación. Papá se acercó más, alcanzando una taza. Evitó mis ojos. Preguntó si había dormido bien. Dije que sí. Era la verdad. Linda se unió a nosotros, quejándose del ruido afuera a pesar de que la casa todavía estaba tranquila. Preguntó quién estaba a cargo de colocar las sillas. Elaine le aseguró que todo estaba bajo control. Esa frase se había convertido en el himno de Elaine. Robert llegó el último, bostezando ruidosamente, preguntando a qué hora aparecerían los servicios de catering. Elaine le dijo que esperaban alrededor de las 9. Luego me miró de nuevo. No directamente, sino con la expectativa de que yo debería estar preparándome para acomodar el caos. Bebí mi café y no dije nada. La primera camioneta rodó por la entrada a las 8:40. Un gran camión de catering blanco con un logotipo pintado en el costado. Cuando disminuyó la velocidad hasta detenerse, pude ver a 2 personas dentro de la cabina. Una de ellas salió primero. Una mujer de unos 50 años con cabello gris corto y ojos agudos. Caminaba con propósito y llevaba un portapapeles bajo el brazo. Se acercó al porche con una confianza tranquila que me recordaba a alguien que había hecho este trabajo exacto 100 veces. Elaine corrió afuera antes de que la mujer pudiera siquiera llegar a los escalones. La saludó con calidez fabricada y comenzó a explicar dónde quería que fuera todo. La mujer escuchó cortésmente pero no se movió. Salí y me paré cerca de la puerta. Sin interrumpir. Solo presente. La mujer finalmente se presentó como Janice, la coordinadora principal del equipo de catering. Dijo que su equipo estaba listo para comenzar el montaje pero necesitaba confirmación del propietario para fines de responsabilidad. Elaine se rió ligeramente y dijo que todo ya estaba aprobado. Janice giró la cabeza ligeramente y me miró directamente. ¿Es usted la propietaria? Elaine intervino antes de que pudiera responder. Dijo que ya habíamos discutido todo hace semanas. Dijo que la casa estaba 100% disponible. Dijo que el evento estaba totalmente autorizado. Janice no la miró. Mantuvo sus ojos en mí. No había agresión, solo profesionalismo. Respondí con calma. Sí, soy la dueña de la propiedad. Elaine sonrió como si eso resolviera las cosas. Luego Janice hizo la pregunta que cambiaría todo el día. ¿Y ha firmado la autorización del evento? La sonrisa de Elaine apenas vaciló. Respondió antes de que yo abriera la boca. Sí. Por supuesto. Todo está arreglado. Sostuve su mirada por un largo momento. Luego me volví hacia Janice. No he firmado ninguna autorización. No he aprobado el uso de mi hogar para una boda. No he otorgado permiso para un evento de ningún tamaño en mi propiedad. Janice parpadeó lentamente. Movió su portapapeles, pasando a una página que tenía una línea en blanco donde debería haber estado mi firma. Preguntó si había algún acuerdo escrito en absoluto. Dije que no. Preguntó si había hablado con algún proveedor. Dije que solo para redirigirlos a las personas que planeaban el evento.
Preguntó si estaba al tanto de las regulaciones de eventos para el condado. Asentí. Sí. Muy consciente. Elaine dio un paso adelante, con las manos temblando ligeramente, tratando de recuperar el control. Dijo que debía haber un malentendido. Dijo que los permisos eran opcionales. Dijo que ya habían coordinado todo. Dijo que Janice podía comenzar a descargar mientras resolvíamos el papeleo. Janice se mantuvo firme. Dijo que su compañía requería una autorización por escrito o un permiso verificado del condado antes de descargar un solo artículo. Dijo que las leyes de responsabilidad eran estrictas. Dijo que sin firma no había evento. Papá bajó del porche y levantó las manos en un gesto apaciguador. Le dijo a Janice que todo era una simple confusión. Dijo que yo estaba siendo demasiado cautelosa. Dijo que era un asunto familiar y que seguramente podríamos resolver algo. Janice no cedió. Dijo que no podía montar en una propiedad sin permiso documentado. Dijo que su compañía había sido multada antes y no se arriesgaría de nuevo. Dijo que esperaría 10 minutos para aclaraciones, y si no llegaba ninguna, tendría que llamar a un oficial del condado para verificar el cumplimiento. Elaine palideció. Papá miró de ella a mí, buscando en mi rostro alguna señal de compromiso. No ofrecí ninguna. Los proveedores comenzaron a llegar uno por uno. Una camioneta de entrega floral. Un camión de la compañía de carpas. Un fotógrafo con equipo. Cada uno se acercó con expectativa, y cada uno fue detenido por Janice, quien repitió la misma explicación. El propietario no ha otorgado permiso. Los invitados comenzaron a llegar temprano también, vestidos casualmente pero emocionados. Se acercaron al porche con sonrisas, llevando bolsas y regalos. Cuando escucharon que había un problema, se quedaron cerca de los escalones, susurrando, mirándome como esperando que les asegurara algo. Elaine se movía rápidamente de grupo en grupo, tratando de controlar el pánico creciente. Seguía diciendo que todo estaba bien. Culpó a los retrasos en el papeleo. Dijo que yo simplemente estaba abrumada. Dijo que no entendía cómo funcionaban las bodas. Papá la seguía, haciendo eco de sus garantías. Dijo a los invitados que se relajaran. Dijo que estas cosas pasaban. Dijo que el montaje comenzaría en cualquier momento. Pero las grietas se estaban ensanchando. Janice se apartó para hacer una llamada telefónica. Unos minutos más tarde, un vehículo del condado entró en la entrada. Un oficial uniformado salió, llevando una carpeta. Habló brevemente con Janice, luego se acercó al porche. Preguntó quién era el dueño de la propiedad. Di un paso adelante. Preguntó si se había presentado un permiso. Dije que no. Preguntó si había autorizado el evento. Dije que no. Preguntó si estaba al tanto de las regulaciones del condado con respecto a grandes reuniones. Dije que sí. Asintió. Dijo que el evento no podía proceder legalmente sin permisos y la aprobación del propietario. Dijo que los intentos continuos de montar violarían los códigos del condado. Dijo que los proveedores tendrían que irse. Dijo que los invitados no podían quedarse en la propiedad para un evento no aprobado. Lo dijo todo claramente, con calma, profesionalmente. La cara de Elaine se quedó sin color. Papá parecía como si alguien lo hubiera golpeado. Linda rompió a llorar. Robert maldijo por lo bajo. Los invitados murmuraron, confundidos, decepcionados, irritados. Una mujer preguntó en voz alta por qué no se había preparado nada. Otra preguntó si había otra ubicación. Una tercera preguntó por qué nadie les había dicho que el propietario no había aceptado. Elaine espetó que yo había cambiado de opinión en el último minuto. Me volví hacia ella lentamente. No cambié de opinión. Nunca se me pidió mi consentimiento. Papá se interpuso entre nosotros, tratando de mediar, tratando de suavizar el impacto. Dijo que seguramente podríamos encontrar una solución. Dijo que el oficial estaba siendo rígido. Dijo que tal vez podríamos hablar en privado. Pero el oficial sacudió la cabeza. Dijo que el asunto estaba cerrado. Dijo que cualquier intento de celebrar el evento resultaría en multas. Dijo que los proveedores debían irse ahora.
Janice le agradeció y le dijo a su equipo que volviera a cargar todo. El sonido del equipo siendo empacado de nuevo en el camión fue lo más fuerte que había escuchado en esa entrada. Elaine se volvió hacia mí entonces, la furia sacudiendo todo su cuerpo. Dijo que había saboteado su boda. Dijo que había avergonzado a toda la familia. Dijo que lo había hecho por despecho. La miré con calma. Le recordé que planeó una boda en una casa que no poseía. Le recordé que prometió cosas que no tenía derecho a prometer. Le recordé que ignoró cada responsabilidad que venía con la planificación de un evento de este tamaño. Papá me miró con incredulidad, como si nunca me hubiera visto antes. Los invitados comenzaron a irse en grupos, la decepción convirtiéndose en irritación, la irritación convirtiéndose en resentimiento. La casa se volvió más silenciosa con cada coche que se alejaba. Para cuando el último proveedor se fue, el silencio era completo. Y la boda no podía suceder en la casa de la montaña. El silencio después de que el último proveedor se fuera era más pesado que cualquier cosa que hubiera sucedido antes en el día. Se asentó en las paredes, en los pisos, en el aire de la montaña mismo. Durante unos largos segundos, nadie se movió. Nadie habló. Se sentía como si el mundo entero estuviera exhalando en un suspiro lento y decepcionado. Luego Linda rompió el silencio. Dio un paso hacia mí con los brazos rígidos a los costados, su rostro retorcido por la incredulidad. Preguntó qué tipo de persona arruina la boda de su propio padre. Su voz se quebró en la palabra padre, como si solo ella entendiera lo que significaba la verdadera lealtad. Robert estaba detrás de ella, sacudiendo la cabeza, murmurando para sí mismo. Los invitados que se habían quedado en el porche miraron por encima de sus hombros, susurrando, como si estuvieran presenciando algo de lo que querían escapar pero también querían recordar. Elaine se veía peor. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos vidriosos, su respiración desigual. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo casi lo suficientemente cerca para tocarme. No extendió la mano, pero sus manos temblaban con el esfuerzo mientras intentaba contener la explosión que podía ver creciendo dentro de ella. Dijo que la había humillado. Dijo que era egoísta. Dijo que había saboteado todo por lo que ella y papá habían trabajado. Su voz se hizo más fuerte con cada acusación. Gesticuló salvajemente hacia la entrada, hacia los espacios vacíos donde habían estado los camiones momentos antes. Dijo que la había avergonzado frente a su familia, frente a sus amigos, frente a toda la comunidad. Papá caminó detrás de ella mientras hablaba, con el rostro fruncido en un ceño profundo. Cuando me miró, había dolor allí, pero también algo más duro. Algo que hizo que mi estómago se anudara. Preguntó por qué había hecho esto. Preguntó por qué había esperado hasta el último minuto. Preguntó cómo podía hacerle esto a él. Dijo que nunca se había sentido tan avergonzado. Avergonzado. Esa palabra me golpeó como una piedra. Rebotó alrededor de mi pecho, aguda y cortante. Hubo un momento en que mi respiración se atrapó en mi garganta, no porque dudara de mí misma, sino por lo fácil que él había elegido su narrativa. Cuán rápido creyó que esto se trataba de lastimarlo, no de límites que habían sido violados desde el principio. Por primera vez en días, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No ira. No dolor. Algo más firme que ambos. Me enderecé. Linda se acercó más, apuntándome con un dedo. Dijo que le debía una explicación a la familia. Dijo que las familias reales no se comportaban así. Dijo que debería sentirme culpable por poner a papá en una posición tan horrible. Robert intervino, diciendo que todo lo que había hecho era crear drama. Dijo que mamá estaría decepcionada de mí. Dijo que necesitaba perdonar y olvidar. Algo en mí se quedó quieto. Elaine se cruzó de brazos y preguntó cómo podía traicionar a papá no haciendo nada para apoyar su felicidad. Dijo que papá merecía algo mejor. Dijo que me había aferrado a la casa como una niña mimada. Dijo que debería haber estado agradecida de que quisieran crear recuerdos aquí. Recuerdos. Como si el recuerdo fuera algo que pudiera pintarse sobre el dolor. Papá finalmente habló de nuevo. Preguntó por qué simplemente no había estado de acuerdo. Dijo que era solo un día. Dijo que las familias compartían.
Dijo que esta era una oportunidad para que todos sanáramos, y yo la había desperdiciado. Dejé que las palabras se asimilaran por un momento, no para que pudieran persuadirme, sino para que pudieran aclarar cada fractura en esta familia que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Luego exhalé lentamente y hablé por primera vez desde que se fue el oficial. Les dije que esta era mi casa. No una casa metafórica, no una casa simbólica, sino un hogar legalmente poseído, comprado personalmente y profundamente significativo por el que había trabajado a través de semanas de 70 y 80 horas durante años. Una casa que había comprado para reconstruirme después de perder a mamá. Les recordé que nadie me había preguntado si me sentía cómoda siendo anfitriona de la boda. Ni una vez. Ni una sola vez. En cambio, me habían informado. Me habían asignado un papel. Me habían dicho dónde dormir. Habían movido mis cosas sin permiso. Habían tratado mi espacio como un lugar público. Elaine abrió la boca, pero levanté una mano. Por una vez, se detuvo. Continué. Les dije que nunca había aceptado una boda. Que nunca había dado autorización. Que nunca había prometido nada sobre usar mi propiedad como lugar. Les recordé que habían hecho planes basados en suposiciones y derechos, no en conversación. Linda se burló y dijo que estaba exagerando. Que había parecido estar de acuerdo. Que el silencio significaba consentimiento. Me volví hacia ella y le pregunté cuándo el silencio significaba consentimiento de una hija tratando de mantener la paz en una familia que solo escuchaba cuando tenía algo que querían. Ella no tuvo respuesta. Elaine dio un paso adelante de nuevo y dijo que los había engañado. Dijo que debería haber hablado antes. Dijo que la comunicación era una calle de doble sentido. Dijo que la había tomado por sorpresa. La miré por un largo momento antes de preguntar cómo creía que funcionaba la comunicación cuando nunca hizo una pregunta. Cuando tomó mi casa y la trató como un premio que se había ganado. Cuando se paró en mi cocina y reorganizó mis pertenencias sin permiso. Cuando quitó la fotografía de mamá y luego fingió no saber dónde la puso. Sus mejillas se sonrojaron de nuevo. Papá finalmente levantó la voz. Preguntó qué tenía que ver mamá con algo de esto. El aire cambió entonces. Mi corazón latía contra mis costillas, no por miedo sino por algo más pesado, más profundo, algo que había estado alojado dentro de mí desde el momento en que me di cuenta de que Elaine había sido parte de su vida antes de que mamá hubiera fallecido. Dije que mamá tenía todo que ver con eso. Dije que a mamá la habían dejado en la oscuridad. Dije que a mí me habían dejado en la oscuridad. Dije que la familia había sabido sobre Elaine mucho antes de que lo admitieran. Dije que había aprendido la verdad por susurros y miradas, no por honestidad. Dije que habían elegido proteger a papá de la incomodidad en lugar de protegerme a mí de la traición. La cara de papá se endureció. Me dijo que no hablara de cosas que no entendía. Dijo que Elaine entró en su vida cuando necesitaba compañía. Dijo que no tenía nada que ver con mamá. Dijo que nadie había tenido la intención de lastimarme. Esa última línea dolió de una manera nostálgica. Como si la falta de intención excusara el daño. Elaine miró a papá rápidamente, como comprobando si quería que se quedara callada, pero no esperó la señal. Me dijo que no tenía derecho a juzgar su relación. Que la vida avanza. Que el dolor no le da permiso a nadie para controlar la felicidad de los demás. Su voz se había vuelto más aguda, más desesperada. No arrepentida. Le dije que no estaba juzgando su relación. Estaba juzgando el secreto. La exclusión deliberada. El hecho de que todos en la familia de papá lo habían sabido excepto yo. El hecho de que me habían mantenido fuera de la verdad de mi propia familia. Y luego tuvieron la audacia de exigir mi hogar como su escenario de celebración. Nadie habló por un momento. Luego papá dijo algo que cortó más profundo que cualquier otra cosa ese día. Dijo que lo había puesto en ridículo. Dijo que había arruinado su felicidad. Dijo que me importaba más una casa que mi propio padre. Inhalé suavemente. Luego le dije la verdad. Le dije que me importaban los límites. Me importaba el respeto. Me importaba la memoria de mamá. Me importaba ser tratada como un ser humano en lugar de un recurso. Le dije que había pasado años tratando de ganar su aprobación,
y que en algún momento del camino él se había convencido a sí mismo de que el amor significaba sacrificio solo cuando el sacrificio venía de mí. Linda murmuró algo sobre cómo siempre dificultaba las cosas. Robert dijo que era dramática. Elaine dijo que todo lo que me importaba era el control. Miré a cada uno de ellos, sus caras enojadas, sus gestos con las manos, su decepción, su incredulidad. Y por primera vez en mucho tiempo, vi la verdad claramente. No estaban molestos porque la boda se cancelara. Estaban molestos porque habían perdido el control. Mi voz era firme cuando hablé de nuevo. Les dije que necesitaban irse. Elaine preguntó si hablaba en serio. Su voz se quebró en la última palabra. Asentí. Papá dio un paso adelante, sorprendido. Preguntó cómo podía rechazar a la familia. Preguntó cómo podía tratarlo de esta manera. Preguntó si entendía lo que estaba haciendo. Mi garganta se tensó por un momento, pero no vacilé. Le dije que entendía exactamente. Linda comenzó a discutir de inmediato, hablando sobre sí misma, enumerando razones por las que deberían quedarse. Robert dijo que no tenían a dónde ir con tan poca antelación. Elaine dijo que esto era crueldad. Que había planeado esto. Que los había humillado intencionalmente. Me mantuve firme. Les dije que tenían 30 minutos para reunir sus cosas. Las palabras salieron calmadas, pero por dentro, algo se soltó. No miedo. No culpa. Algo como una liberación. Papá me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Preguntó si realmente quería que él se fuera también. Le respondí sin dudarlo. Sí. La casa se quedó en silencio de nuevo. Esta vez el silencio me pertenecía a mí. Se quedaron allí congelados por unos momentos después de que les dije que se fueran, como esperando a que me riera o me retractara. Pero no me moví. No me ablandé. No me disculpé. Las luces del porche proyectaban largas sombras bajo sus pies, extendiéndose a través de las tablas como recordatorios oscuros de que cada paso que dieran a continuación sería su elección, no la mía. Linda habló primero, murmurando que me arrepentiría de esto. Su voz oscilaba entre la ira y la incredulidad. Agarró su bolsa y marchó adentro para reunir sus cosas, golpeando puertas y cajones a su paso. Robert la siguió, sacudiendo la cabeza y murmurando por lo bajo. Evitó mis ojos, pero la decepción en su expresión intentó hablar por él. Elaine permaneció clavada en el lugar, con la cara pálida, los ojos ardiendo. Por primera vez desde que llegó, parecía insegura. No derrotada, no arrepentida, solo aturdida de que yo no me estuviera doblando. Buscó en mi cara algo con lo que pudiera discutir, pero no me quedaba nada para darle. Ninguna emoción. Ninguna reacción. Ningún espacio. Papá se demoró más tiempo. Se paró frente a mí, con los hombros tensos, respirando pesadamente, pareciendo más viejo de lo que lo había visto nunca. Seguía abriendo la boca como si quisiera hablar, pero no salía nada. Tal vez quería suplicar. Tal vez quería maldecirme. Tal vez quería preguntar por qué no era la hija que esperaba. Finalmente dijo que se irían, pero que esto no era perdón. Como si el perdón fuera todavía algo que se suponía que debía ganar de él. Asentí una vez. Me miró fijamente, esperando algo parecido al arrepentimiento. No ofrecí ninguno. Minutos más tarde, escuché los sonidos de maletas siendo arrastradas por el piso de madera. Susurros enojados. Pasos pesados. El agudo chasquido de la puerta principal al abrirse. Uno por uno salieron, cada uno con su propia exhalación dramática, cada uno tratando de hacer de sus emociones mi responsabilidad. Elaine pasó junto a mí la última. Me miró con una expresión llena de desdén, del tipo que dice que creía que ganaría hasta el final. Susurró que había arruinado todo. Dijo que papá nunca me perdonaría. Luego caminó hacia el coche sin mirar atrás. Papá dudó al pie de los escalones antes de unirse a ella. Apretó la barandilla, con los nudillos blancos, como si se debatiera entre el orgullo y la súplica. Pero no dijo nada más. Los motores de los coches arrancaron. Los faros iluminaron la entrada con largos trazos de blanco. La grava crujió bajo los neumáticos. Uno por uno,
Los coches se alejaron de la casa, encogiéndose hasta que desaparecieron por la curva en la carretera de montaña. Y luego hubo silencio. No el silencio de la tensión. No el silencio del miedo. No el silencio de contener la respiración, esperando la siguiente demanda o acusación o violación. Este silencio me pertenecía a mí. La casa exhaló conmigo. Por primera vez desde el día en que llegaron, el espacio se sentía abierto. ¿Real? Honesto. ¿Mío? Cerré la puerta principal lentamente, casi gentilmente, como sellando algo detrás de mí. La sala de estar era un desastre de decoraciones abandonadas y listas olvidadas. Cintas. Platos base. Vasos vacíos. Retazos de tela. Los restos de una boda que nunca sucedió. Caminé por la casa habitación por habitación. La energía se sentía diferente en cada una. La cocina ya no zumbaba con la autoridad frenética de Elaine. El pasillo ya no resonaba con las quejas de Linda. La sala de estar ya no contenía el juicio silencioso de papá. El aire se sentía limpio. ¿Qué? Suave. En el comedor, uno de los centros de mesa estaba medio ensamblado sobre la mesa. Lo alcancé, luego me detuve. Me di cuenta de que no quería tocar nada todavía. Quería dejar que la quietud me envolviera primero. Arriba, en el dormitorio donde deberían haber estado mis cosas, los espacios vacíos se erguían como heridas abiertas. Cajones dejados entreabiertos. Mi ropa arrugada en una cesta de lavandería que no me pertenecía. Un par de zapatos que había olvidado mover antes de que tomaran la habitación, empujados a un rincón con el polvo asentándose sobre ellos. Fui al garaje después. El aire olía a cartón y herramientas frías. Mis pertenencias estaban apiladas ordenadamente a lo largo de la pared, como si alguien las hubiera movido con la eficiencia de un trabajador de almacén, no con el respeto de un miembro de la familia manejando artículos personales. Ver mi vida comprimida en contenedores apilados y apartada debería haber dolido más de lo que lo hizo. En cambio, me dio claridad. Vi exactamente cuán poco espacio se me había dado. Cuán fácilmente había sido desplazada. Cuán natural les había parecido. Levanté mi maleta, luego otra caja, y las llevé de vuelta arriba. El peso de ellas me conectó a tierra, cada paso un recordatorio de que reclamar mi hogar no requería permiso. Pasé la siguiente hora moviendo mis cosas de vuelta a sus lugares originales. Ropa en los cajones. Libros en los estantes. Fotografías de vuelta en la cómoda donde pertenecía la foto de mamá. Cuando encontré el marco que Elaine había escondido, metido detrás de una pila de toallas en el armario de ropa blanca, lo sostuve en mis manos por un largo momento. Mamá me devolvió la sonrisa. El tipo de sonrisa que siempre me había dicho que estaría bien. Coloqué el marco de nuevo en el dormitorio, justo donde había estado antes. Luego caminé hasta el ático y cerré la puerta. Usaría el espacio de nuevo algún día, pero no esta noche. Esta noche quería dormir en mi propia cama, bajo mis propias mantas, en una habitación que se sentía como mía otra vez. Cuando volví a bajar, la casa estaba en penumbra excepto por la luz suave sobre el fregadero. La apagué y abrí algunas ventanas en su lugar. El aire fresco de la montaña entró, rozando mi piel. La quietud exterior coincidía con la quietud interior. Se sentía como un reinicio. Un comienzo. Me senté en el sofá y me recosté, dejando caer mis hombros por primera vez en días. Cada músculo se ablandó. Cada respiración se profundizó. Pensé en lo que había sucedido. No en la confrontación. No en la ira. No en las acusaciones o la decepción grabada en el rostro de papá. Lo que más se me quedó fue la comprensión de que perderlos no se sentía como una pérdida. No había perdido una familia ese día. Había perdido la ilusión de una. La ilusión de que el amor significaba obediencia. Que el silencio significaba paz. Que complacer a otros significaba pertenecer. Que mi valor dependía de cuánto podía dar sin romperme. Mamá siempre me había advertido que algunas personas confunden el amor con la conveniencia. Que esas personas te convencerán de que los límites son crueles y el respeto propio es egoísmo. Ella había tenido razón. La verdad era simple. La familia no exige tu hogar para probar tu lealtad.
La familia no oculta verdades importantes para mantener su comodidad. La familia no espera que te sacrifiques por su conveniencia. La familia no te llama egoísta por reclamar lo que es tuyo. Lo que salió de mi entrada ese día no era familia. Era un derecho. Era un secreto. Estaba controlado, envuelto en afecto y etiquetado como amor. Era un peso que había cargado mucho antes de comprar la casa de la montaña. Y dejarlo caer se sintió como libertad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las montañas estaban oscuras contra el cielo, firmes y sin molestias. Abrí la ventana más, dejando que más aire fresco llenara la habitación. Un pensamiento se asentó en mí entonces, tranquilo pero firme. Los límites no son venganza. Son autorrescate. Son el momento en que dejas de dejar que el mundo decida tu valor. El momento en que dejas de disculparte por proteger tu paz. El momento en que dejas de confundir la tolerancia con el amor. Establecer límites no te hace cruel. Te hace completa. La casa se sentía completa de nuevo también. Caminé de regreso por las habitaciones una vez más, tocando muebles, enderezando almohadas, restaurando la armonía que habían intentado interrumpir. Cada pequeño movimiento me recordaba que había reclamado algo mucho más grande que los metros cuadrados. Me había recuperado a mí misma. Cuando finalmente apagué la última luz y me paré al pie de las escaleras, sentí una extraña calma. Profunda. Anclada. Verdadera. Susurré un adiós silencioso a la versión de mí misma que había tolerado demasiado y lo llamaba familia. Luego subí las escaleras y cerré la puerta de mi dormitorio. Si todavía están escuchando, espero que sepan esto. Si alguna vez les han dicho que eran demasiado o no lo suficiente para su propia familia, recuerden esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Cuéntenme en los comentarios qué significa la integridad para ustedes y desde dónde están escuchando. Linda extendió muestras de tela sobre la mesa del comedor.